Muy buenas tardes chicos, espero se encuentren muy bien. Como ustedes ya saben, yo soy la profesora Melissa Ortiz Lorca de la asignatura de Lengua Castellana y Comunicación. En esta sesión comenzaremos con una nueva guía de aprendizaje que corresponde a la número 2. Se llama Literatura 1000 identidades posibles. Anteriormente habíamos trabajado con la unidad número 1, ¿cierto? Y en esa unidad trabajamos con 5 contenidos, en este caso lo haremos con 6, que son los que aparecen en la siguiente tabla. En esta clase en particular trabajaremos con el texto literario. Para saber hay que leer, ¿cierto? A diferencia del texto expositivo, que es de carácter objetivo y presenta información o explicaciones acerca de hechos de la realidad, el texto literario tiene un carácter subjetivo, puesto que se trata de una creación artística a través de la cual se pueden expresar sentimientos, emociones, visiones de mundo, ideas, etc. En este caso, tomé este texto a partir de su misma guía. Lo importante es que ustedes lean las primeras páginas para tener información al respecto. Y lo más importante es que a ustedes les quede claro que existen dos tipos de texto, o que a partir de esto ya podemos identificar dos. El primero lo trabajamos en la primera guía, que corresponde al texto expositivo, cuya función es transmitir información, ser objetivos, claros, concisos. Por otra parte, que es lo que veremos en esta unidad, tenemos los textos literarios, cuyo carácter es subjetivo. Trata de transmitir más emociones, más sentimientos, embellecer un tanto las palabras. Deben recordar que la literatura trabaja con el lenguaje. Quien escribe puede utilizar diversos recursos lingüísticos como figuras literarias, la alteración del sentido de las palabras, juegos de palabras o modificaciones gramaticales para expresar aquello que quiere comunicar. En este sentido, lo que nos están planteando es que, a diferencia del texto expositivo, en el texto literario nosotros tenemos un poco más de libertad al momento de escribir. Podemos jugar con las palabras para darle un sentido diferente. Aunque intentemos transmitir un mensaje que se puede hacer de forma expositiva, lo haremos mediante la literatura para darle un nuevo sentido, una nueva forma. Las figuras literarias que ustedes van a encontrar en su guía son las siguientes: comparación, metáfora, anáfora, epíteto. En esta tabla que ustedes ven aquí, yo hice una especie de síntesis de lo que ustedes pueden encontrar en su guía. La primera, ¿cierto? La comparación, toma dos elementos y los compara utilizando el nexo como, para dar más énfasis al escrito. Ejemplo, tan frágil como un segundo. En el segundo caso tenemos la metáfora. Compara dos elementos, ¿cierto? En este caso se parece mucho a la comparación. Pero recuerden que en este caso, en la metáfora, no se utiliza el nexo como. De esta forma, un elemento toma el nombre de otro a partir de una relación de semejanza que no se hace evidente. Ejemplo, tus mujeres son blancas margaritas. Anáfora. Repite una palabra o una serie de palabras al inicio del verso de la oración con el propósito de resaltar una idea. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi espera dura. El poema sigue, ¿cierto? Pero nos podemos dar cuenta ya en estos 3 versos que la palabra vuelvo se repite en cada uno de ellos al inicio. Y por último, el epíteto. Consiste en colocar un adjetivo preciso que permita describir con certeza a una persona, situación o cosas. Se utiliza para dar más énfasis a lo que se dice. Por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y colorada rosa, y dulce primavera deseada. En este caso ustedes se pueden dar cuenta que hay un adjetivo, ¿cierto?, antes de la palabra que queremos destacar. Y aunque este adjetivo pueda parecer obvio, le da fuerza, ya le da un sentido, ya que al dar un objetivo que de cierta manera sintetiza el elemento que viene a continuación, le da un realce. Ahora, ¿para qué vamos a utilizar esta figura literaria? Para lo que viene a continuación. En primer lugar tenemos una tabla. En esta ustedes van a encontrar por una parte textos expositivos y luego su respectiva transformación a texto literario, que es lo que tienen que hacer ustedes. Ejemplo, el tabaco mata. Si quieres vivir, deja de fumar. Es un mensaje claro,
¿cierto? Nos está dando información y nosotros vemos cómo la recibimos. Sin embargo, el mensaje está ahí. ¿Y cuál es la transformación que ellos hicieron? Más que las penas y el desamor, el tabaco te ha de dañar. La muerte acecha en cada esquina. Cuando nos apegamos a la nicotina, vive la vida sin pensar, es mejor soñar que ponerse a fumar. Se dan cuenta que el mensaje es el mismo, sin embargo, la forma en la que se expresa este mensaje cambia totalmente. En el primero, se intenta ser claro, conciso, objetivo. En el segundo, pese a que el mensaje es el mismo, se utiliza una especie de embellecimiento del lenguaje para ser un poco más subjetivo, transmitir un poco a través de las emociones el mensaje, el mismo mensaje. Luego ustedes deben transformar todos los textos expositivos que aparecen a continuación a textos literarios. Deja el auto y súbete a la bicicleta. Lea el contrato antes de firmar. Antes de comprar, infórmese del precio. Los niños son el futuro. Ya una vez que terminen todo esto, pueden pasar a la segunda etapa. En este caso, ustedes deben leer el texto El hijo de Hernández, ¿cierto? Que es una canción. Una vez que ustedes lean el texto, pueden pasar a responder las preguntas. ¿Qué ideas les sugiere el título del texto? ¿Qué relación tiene este título con el texto en cuestión? ¿Cuál es el tema de la canción? Es decir, ¿de qué se trata? ¿De qué nos habla el autor de este texto? ¿Cuál es el propósito de la canción? Es decir, aquí hay una persona que escribió esta canción con un objetivo en mente. Quería transmitir un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje que este emisor nos intenta transmitir? Luego, ¿qué figura literaria utiliza el cuarteto de Nos en la canción? Es decir, de las 4 figuras que ya vimos antes, ¿cuál de ellas se ve reflejada en esta canción? Siguiente pregunta, ¿para qué creen ustedes que utiliza dicha figura? Ya, para responder esta pregunta, ustedes deben tener clara la pregunta y la respuesta anterior. Pregunta número 6. ¿Qué significado tiene para ustedes la frase soy sangre de mi sangre y soy mi costumbre? Este verso ustedes lo encuentran en el poema y ustedes deben darle un sentido, un significado según lo que ustedes leyeron y entendieron. Y por último, lo que comprendió de la canción después de la lectura corresponde a lo que imaginó cuando solo conocía el título. Cuando yo recién les presenté el nombre del texto, El hijo de Hernández, ¿se imaginaban que era tal como fue después de la lectura? ¿Hay una conexión o simplemente era totalmente opuesto y se imaginaron cualquier cosa? Ya ustedes deben responder según lo que ustedes hayan apreciado de esta lectura. Una vez que hayan finalizado esta serie de preguntas y la actividad del cuadro anterior con las figuras literarias, podremos dar por finalizada esta primera sesión, ya que es una especie de introducción a la lectura de textos literarios. Recuerden que si tienen cualquier duda, pueden comunicarse conmigo y hacerme las preguntas correspondientes. Nos vemos en una próxima sesión, que estén bien y recuerden estudiar mucho.